Queridos amigos, bienvenidos a su programa Donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de Angola. La República de Angola está situada en el suroeste de África. Es un país que cuenta con grandes recursos naturales, entre los que contamos con el petróleo y los diamantes. Fue una colonia portuguesa y la gran mayor parte de la población es cristiana, un 93% aproximadamente, de los cuales la gran mayoría es católica. Tenemos aquí con nosotros al padre Luis Alba, peruano, pero que vive en Angola desde hace unos años. Padre, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me brindan para dar a conocer un poquito de esta realidad en África. Hablemos primero de usted. Usted es de origen peruano, de Trujillo. Sí, soy natural de Trujillo, La Libertad, de Perú. ¿Y cómo vio su vocación primero sacerdotal? ¿Cómo fue sus primeros comienzos? ¿Cómo fue la llamada de Dios? Mi experiencia vocacional surge de la vida de los santos, después al entrar en contacto con diversas realidades de la sierra de Perú, me animó a ir al seminario y por lo tanto a ser un sacerdote para poder ayudar espiritualmente a la gente que necesita realmente. ¿Y cómo fue el salto de continente? Porque Perú y Angola en principio uno podría decir que no tienen mucho en común. Ciertamente fui enviado a estudiar a la Universidad Pontificia de México. Y entonces para un semestre antes de terminar la teología, me ofrecí ir a África o a Cuba, a mi director general. Y entonces no me dijo nada mi director general. Faltando un mes para terminar exactamente ya la teología y retornar a mi país, mi director general me llama y me dice si estoy disponible a ir a África. Y yo le dije que sí y él me dice que aliste la visa porque en un mes voy a África. Encantado. Y de México fui corto tiempo de vacaciones a Perú y de ahí fui ya a África. ¿Cómo reaccionó su familia cuando les dijo que se iba a Angola? Ellos tenían la esperanza de que cuando yo termine la teología vuelva a Perú a trabajar con ella, a mi parroquia. Mas tuve que decirle que voy a Brasil, no le dije directamente a África. Sería un shock. Un shock. Entonces le dije que voy a Brasil por un tiempo y después desde Brasil ya le comuniqué. Claro. Mas no, le dije antes y fue sorprendente. Lloraron mis padres, mas en esta tristeza yo tuve la valentía de cumplir lo que decidí y llevar a cabo mi objetivo, mi sueño, que es estar en África, trabajar en África. Y ahora después lleva ya 2 años viviendo en Angola. ¿Cómo fue la primera impresión cuando llegó a este país? ¿Qué es lo primero que se acuerda ahora? Yo llegué exactamente un 28 de julio. Me recuerdo exactamente que llegué al aeropuerto de Luanda. Yo tenía conocimiento porque hice un poco de estudio de Angola antes de ir. Y me sentía, dije, en la ciudad más cara del mundo, según el diario El País, un artículo que leí. Y entonces, mi intención era comprobar eso, lo caro, y lo comprobé en el taxi. Me cobró más de $50, lo que en Perú me valdría 5 soles, exactamente $2. Más, fuera de esto, sentí una alegría, una felicidad en mi corazón que me embargó mi ser y mi pensamiento. Me decía, aquí estás ya en otro continente y aquí vas a vivir y aquí vas a realizarte como sacerdote. Estas dos impresiones, una como anécdota y la otra existencial, que sentí en mi corazón como que aquí está tu lugar, este es tu país. ¿Iba usted ya con un objetivo concreto? ¿Tenía ya un encargo que realizar o fue primero a conocer la situación? No, yo cuando me ofrecí para ir a África, antiguamente los sacerdotes decían, voy a África más un año como turismo. Al ofrecerme yo para ir a África, mi director general me dice, Paul, se acabó el turismo, no vas a ir por un año, vas por 4 años mínimo. Yo sabiendo esa realidad del tiempo, que no voy por turismo, voy por un año a trabajar, entonces sabía concretamente el cargo que iba a ir a un seminario mayor, que actualmente estoy trabajando ahí. Al Seminario Mayor de San José, Sí, de Malange, exactamente. Que está en el norte del país, a 300 kilómetros más o menos. A 500 kilómetros exactamente de la capital, de Luanda, al norte. ¿Hay una diferencia grande, dijéramos también, entre la capital y las zonas como más lejanas o un poquito más lejanas que la capital en la forma de vida? ¿Se nota una gran diferencia? Sí, como en todo el país hay un gran abismo entre la capital y las provincias. Las provincias donde me encuentro yo, son unas provincias, si se puede decir así, sanas,
no hay muchos conflictos, la gente vive lo normal con sus familias, el comercio es moderado, más en la capital de Luanda, como las capitales están llenas de gente, todos emigran a la capital. Luanda como que es la esperanza para los angolanos, todos emigran a Luanda por el comercio, por la educación, por tantos beneficios que siempre brinda la capital, y también esto trae como consecuencia el tráfico es impresionante. El tráfico y también los efectos negativos de gente que seguramente Sí, no podrán también. adaptarse porque realmente no encuentran al final trabajo y se quedan como un poco al margen de la sociedad en estas grandes ciudades, me imagino. Sí, realmente. Me contaba una doctora cubana y yo le decía, ¿por qué no hay aquí odontólogos? Y me dice, sí hay, porque los jóvenes de Malanje van a estudiar odontología a la capital, más como encuentran trabajo ahí ya no retornan. Entonces la capital es la que absorbe todos los profesionales prácticamente. Claro. Vamos a ver una pregunta que quizás es un poco muy amplia, pero bueno, siendo que la fe es católica y es universal, es algo que todos compartimos, estemos donde estemos, pero de todas maneras hay un factor siempre cultural en la manera de expresar esa fe. ¿Cuál sería quizá para usted la diferencia más grande entre Perú o un país de Latinoamérica y Angola o un país en África? ¿Se puede ver alguna diferencia? Sí, la diferencia ahí sería más de país, sería de continentes. Hay una gran diferencia en el sentido de expresar la fe. Angola es un país donde expresa realmente su fe con gestos maravillosos que realmente embellecen a la liturgia, embellecen a todos los actos religiosos que se da ahí. Lo que comúnmente una misa se celebra en Perú, 45 minutos, una hora. Allá no, esto es imposible. Allá 1 hora y media, 2 horas. Y se celebra, yo lo siento así, se celebra con gozo, con alegría. Toda la gente danza, baila. El ofertorio es como que algo importante en la misa. El ofertorio, la intronización de la palabra, son elementos que es propio de la cultura angolana, que en América, en Perú exactamente no tenemos. Son más simbólicos. Son más simbólicos, más expresivos. Esto también se podría quizá implementar en otros países, ¿no? Por ejemplo, que decía el ofertorio, que a veces se nos olvida casi, según cómo es la misa, ni siquiera se aprecia. Sí, a veces el ofrecimiento del ofertorio no es una cantidad así que decía de lo mejor. Es una cosa pequeña más. La gente tiene conciencia de que llevar su ofrenda en la cabeza y pasar junto al altar es lo más significante que ella puede dar a Dios en ese momento. Yo sé, me lo ha contado usted con anterioridad, que su diócesis es una diócesis muy precaria. ¿Cuáles son las más grandes necesidades que siente en su diócesis? Precaria en el sentido que tenemos pocos sacerdotes. Actualmente creo que somos 9 sacerdotes diocesanos en una arquidiócesis tan grande. Para una población de entre 800.000 y 900.000 habitantes. Sí, y tiene 14 comunidades que atender. La diócesis. Sí, la diócesis. Entonces, es poco los sacerdotes para atender tantos fieles. Y también las parroquias son pocas. Tenemos exactamente 3 parroquias en la arquidiócesis. Y tenemos, ante esta precaria, que digo así, una gran esperanza. Tenemos un seminario con casi 90 seminaristas que están allí formándose para algún día ir a estas comunidades que no tienen la presencia de un sacerdote. Esta falta o carencia de sacerdotes, y yo tengo bien entendido, tiene que ver también con el pasado de Angola, que sufrió 25 años de guerra civil, que por supuesto mucha gente no fue fácil. Me refiero a que la Iglesia está realmente volviendo a nacer, volviendo a estructurarse después de un pasado bastante penoso, ¿no? Exactamente. La Iglesia, concretamente en Malanje, está a reconstruir. Malanje fue una de las ciudades más afectadas por la guerra. Entonces, consecuentemente, fue una de las ciudades más destruidas con lo respecto a construcción y ambiente de la ciudad. Y esto ocasionó también esta ruptura. Por ejemplo, muchos jóvenes dejaron de estudiar y el acceso ya al seminario es difícil con la edad avanzada. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos jóvenes de 16 años que ya están por terminar la secundaria. Y eso es un gran avance, porque ya muy pronto
se establecerá como la edad normal. Otro grave problema que yo escuché que existe en Angola es la falta de medios grave para atender a estos seminaristas. Yo creo que los seminarios en todo el país lo pasan mal para sacar adelante estas vocaciones. ¿Es esto también en su diócesis cierto? Exactamente, yo soy el administrador del seminario y digo a la gente que siento tristeza que tenga que cobrarle a los seminaristas. Ellos pagan $40 mensuales y su gasto de cada seminarista aproximadamente $100. Malanje está viviendo, los seminaristas están viviendo, están educándose gracias a la ayuda de la gente, porque gracias a Dios recibimos de la obra pontificia para misiones, nos apoya porque no tenemos otra entrada. Nos mantenemos con ese dinero que llega del extranjero y con las propinas que pagan los seminaristas. Después la diócesis no tiene otros recursos, otras entradas. Las entradas y las ofertas que generan las parroquias son mínimas para el gasto elevado que tenemos en el seminario. Para un seminarista en Angola, $40, ¿qué supone? ¿Cuánto gana una persona al día o al mes? $40 es mucho para ellos, en el sentido que ellos son pobres realmente. La mayor parte de los seminaristas son pobres. Por eso decía la pena que sentía yo al que tener que cobrarles a los seminaristas. Sus padres no tienen un trabajo así estable que les genere un dinero mensual. No, ellos lo buscan a través de padrinos, a través de tíos. La cantidad para mí a veces pienso que para el seminario es mínima, para ellos es mucho, difícil de conseguir, difícil, muy difícil. A veces existe un poquito el prejuicio en algunos países que los seminaristas o que quizá se ven movidos también por la facilidad de tener casa, de tener una familia, de encontrar un estudio. En Angola realmente es lo contrario, no es nada fácil. El que realmente va al seminario es porque quiere realmente seguir la vocación de Dios, no porque está buscando una comodidad social, dijéramos, ¿no? Ocurre, y conversando en este curso en un curso de formadores con padres también de África, dice que es común que muchos jóvenes vayan al seminario por una inquietud primariamente vocacional. La mayoría va por una vocación, mas estando en el seminario, el joven se descubre con ciertas capacidades intelectuales, habilidades, y entonces como ya ve a la vocación como que mejor otra profesión y que cura, que padre. Entonces ahí se le despierta otros intereses, pero la mayoría va con esta intención de ser padre. Y el seminario también es una plataforma para descubrirse la vocación o para descubrir otras cualidades, otros intereses del joven. ¿Ha habido algún caso que usted le haya tocado especialmente que diga el esfuerzo que está haciendo esta persona para realmente mantenerse en el seminario? Sí, en todos los aspectos, esfuerzos intelectuales. Muchos jóvenes quieren ser también sacerdotes, más la capacidad intelectual a veces limitada. Y después está la limitación también económica. Mas no es una limitación también grave. No es permitido, creo que Dios tampoco permite que por falta de recursos se prive la iglesia, se prive de sacerdotes. La experiencia significante es de que podría ser de un joven que fue sincero conmigo. Él me dice que quiere ser padre, que quiere entrar al seminario, mas no tiene dinero porque no tiene padres. Tiene algunos tíos. Entonces yo le digo, entonces Dios hará un milagro en ti. Ven. Y ahora está en el seminario, está respondiendo bien en todos los sentidos. Y yo gano $50 mensuales. La diócesis me paga. Entonces yo le pago a él, lo que gano le pago a él. Ese es un gesto significante que hago y lo cuento así libremente. Porque nos ha dicho antes también que Angola es un país con unos precios muy elevados. O sea, estamos hablando de un país que tiene un gran gasto, para lo que decíamos, pero a la vez la gente ingresa poco. Sí, exactamente. Malanje recibe productos de alimentación, mayormente que son del extranjero, pero ya están a aparecer fábricas naturales de Malanje. Eso es la agricultura también un grande avance. Ya se ve que cuando uno va por la carretera con destino a la capital, se ve que ya están tractores, maquinarias, están preparadas esas tierras para sembrar. Y eso es una gran alegría porque ya entre 5 o 20 años ya no dependeremos ya de productos de otro país, sino tendremos nuestro propio producto como es el maíz, el trigo
ya no dependeremos. Y ahí está la gran esperanza. Yo tengo certeza que en 20 años Malanje va a cambiar en todos los sentidos, espirituales y económicos, y en todo sentido. Usted ya es vicerrector del seminario también. ¿Cuál sería para usted, en su labor que está haciendo de formación, lo más importante que le quiere transmitir a los seminaristas? Como vicerrector, y se lo digo a cada día a ellos, que sean libres en el seguimiento, que sean libres, que se den del todo, porque ser padre exige muchas respuestas como seminarista, que se entreguen todo, que no escatimen tiempos, cansancio, que si tienen que estudiar hasta las altas horas de la noche, que estudien, si tienen que trabajar, que trabajen, porque de ahí vamos a generar productos para nuestra propia alimentación, que recen sobre todo, porque la oración es como que la base, como que el fundamento, y siempre les pongo el ejemplo yo, que la oración es como el camello, que tiene atrás en la espalda una cosa que guarda agua para pasar al desierto. Y así es la oración, le digo a ellos. Y entiende exactamente con esta del camello, que recen mucho y que no tengan pena, no se entristezcan si no tienen medios económicos. Porque hay mucha gente generosa que es misionera, mucha gente es misionera. Ciertamente no va a África, mas es misionera ayudando a los demás desde su propia casa. Exacto, como Santa Teresita de Jesús también, ¿no? Que fue patrona de las misiones sin haber salido de su celda. Exactamente, exactamente. Entonces, en el fondo, cualquier persona del mundo puede ser misionera, no estando en el país mismo, sino ayudando a las misiones con la oración y quizá también con la posibilidad de dar medios para las misiones. Sí, exactamente, esa es la gran esperanza que tenemos nosotros, que hay misioneros extra eclesia, intraeclesia. Estos de intraeclesia son los misioneros que nos apoyan de una manera desinteresada con los medios económicos para llevar a término la evangelización. Padre, usted además de estar como vicerrector en el seminario tiene también otros encargos en la diócesis, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, sus otras labores pastorales? Estoy las 24 horas en el seminario completo, doy clases por la mañana prácticamente todas las semanas, más los sábados y los domingos ya dedicamos a otros trabajos. Los sábados mayormente trabajo en la cárcel con los presos de la ciudad de Malanje. Ahí celebramos la misa, realizamos un poco de catequesis, la pasamos un momento alegres con los presos que realmente están ahí a padecer la libertad. Y los domingos los formadores también participamos de la evangelización, si se puede decir, de misión a las aldeas. Vamos a unas aldeas lejanas, no tienen un padre, y ahí vamos nosotros para celebrar la misa, para la catequesis, para confesar. Cuando hablamos de aldeas lejanas, más o menos, ¿cuánto están estas aldeas? Son cerca, relativamente 50 kilómetros, más el camino es un poco dificultoso. En pista uno llega en 30 minutos, 40 minutos, más en el tiempo de lluvia, el camino, no hay posibilidad de ir en carro, hay que ir en contratar una moto o un tractor. En tiempo de lluvia imposibilita y se prolonga más el tiempo. Más después, cuando no hay lluvia, sí vamos en carro, más o menos despacio, una hora y media, estamos ahí en esos lugares. O sea que también sin transporte es imposible atender a todas estas áreas. Sí, el transporte es imprescindible allí, porque estas zonas rurales son lejanas de las ciudades. Es imprescindible el transporte. Me estaba contando el trato que le dan a los sacerdotes en Angola, pero a veces también se nos olvida que el sacerdote es algo especial, que no es uno más solamente. ¿Piensa que también en África esto se nota más? Claro, exactamente. Yo estudié mi filosofía, parte de mi teología en Argentina, México, tuve un tiempo en Brasil y Angola. Puedo hacer exactamente una comparación con un margen de error grande, ciertamente, más Perú y Angola como que tienen esta imagen del sacerdote representa a Dios y a la cual hay una reverencia, un respeto único. Más lo contrariamente ocurre en México, por ejemplo, en Argentina, en la forma de tratarlo. No digo que se falta el respeto o exista una agresión contra él, no digo más. Por ejemplo, en Argentina al padre se le dice cura, es uno más del grupo, de la iglesia.
En Angola no ocurre eso, el Padre es sobre todas las cosas, a quien llaman Señor Padre. Señor Padre, al principio yo quedaba así, oh Señor Padre, mas ellos tienen una estima muy profunda, muy sacra por la persona del sacerdote. Y eso ciertamente te lleva a un compromiso, te lleva a responder con la imagen de Cristo para con ellos, este trato. Ajá, es también un aliciente, un impulso para que uno viva realmente el ejemplo con el que le están comparando. Exactamente, este trato merece una respuesta a la altura del trato. Padre, se nos está acabando el tiempo. Yo le querría dejar ahora quizá las últimas palabras para que nos dé un mensaje final. ¿Qué quiere que hagamos por Angola? Yo pienso que en Malanje, concretamente en Angola, algunas aldeas, hablar de la nueva evangelización es como una ofensa, porque hay comunidades aldeas que todavía no recibieron la primera evangelización. Vamos a reevangelizar. ¿Qué vamos a reevangelizar si no llegó un misionero todavía a esas aldeas? La gente sufre. Hay gente que sufre en el pecado, que sufre en la miseria espiritual. Y ahí es donde realmente Dios llora en sus hermanos. Dios llora por medio de aquellas personas que sufren por causa del hombre, exactamente, por falta de misioneros, por falta de verdaderos sacerdotes comprometidos para ir a todas partes del mundo, para romper barreras, para romper la frontera de la diócesis. Hay gente que sufre realmente, yo soy testigo de esto, que ciertamente que cuando no está el pastor, o cuando las ovejas no tuvieron un pastor, son ovejas descarriadas, a manos de los lobos, a manos de cualquier animal salvaje. Entonces, cuando no está el pastor, estas ovejas están descarriadas en busca de alguien quien la defienda, en alguien quien puedan confiar, en alguien que les ayude, no solamente espiritual, sino también materialmente. Precisan no solamente la palabra de Dios, precisan también comer, precisan también beber agua, un consejo, un abrazo de amistad. Entonces convido yo a todos los fieles de la iglesia a que sigamos luchando para llevar a cabo este mensaje de Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ofrecer esto, lo que dice San Pablo, de que todo el mundo quiere, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Más, ¿cómo voy a querer que el hombre se salve más si está padeciendo hambre, sed? Yo pienso que hay que salvarlos primeramente de esta condición ingrata que Dios no quiere. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Padre Luis Paul Alba, por haber compartido su experiencia misionera en Angola y por habernos traído un poquito más cerca las necesidades que están pasando. Gracias a ustedes por esta oportunidad de llevar un poco de lo que es Angola, concretamente de Malanje, para el mundo. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Y si desean ayudar a la Iglesia en cualquier parte del mundo, precisamente en Angola, ayudando a los seminaristas y a los sacerdotes para esa labor evangelizadora que tienen que hacer en este país, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.